Bien, alcances y límites. Cuando hablamos de alcances y límites, siempre hablamos de alcances y límites metodológicos. Es decir, no estamos hablando de alcances y límites que tienen que ver con los recursos. Es decir, no hay que confundir los alcances y los límites con la factibilidad. La factibilidad, que también la van a tener que desarrollar y explicar, tiene que ver justamente con los recursos, con las posibilidades técnicas, con las cuestiones éticas de la investigación, con los recursos económicos y temporales. Los alcances y los límites tienen que ver estrictamente con aquello, escuchen bien, aquello que la investigación va a poder responder o no responder del punto de vista del método, de lo metodológico, o sea que de aquellos pasos que sigue la investigación para poder realizar su propósito, para poder llegar a una determinada conclusión que ustedes proponen a partir del planteo de un problema. Para eso tienen que partir del siguiente concepto, para desarrollar los alcances y límites, de los cuales yo les voy a proponer agruparlos, no desarrollarlos por separado. ¿Por qué? Porque me parece que va a ser más fácil para ustedes agruparlo en una sola parte de la investigación, aunque generalmente en tesis se desarrollan los alcances y los límites por separado, pero por esta oportunidad no les voy a complicar la vida. Para poder desarrollar la parte de alcances y límites, ustedes van a tener que definir en su cabeza, por supuesto, tener en cuenta si la investigación que van a realizar va a ser exploratoria, va a ser descriptiva, correlacional o explicativa. ¿Cuál de las 4 posibilidades va a desarrollar esa investigación? Para ello nosotros tenemos una breve explicación. Esto está extraído del libro, casualmente, de Hernández Sampieri, Fernández Collado y Pilar Baptista. Por si quieren ampliarlo, pueden buscarlo, creo que es en el capítulo 3, en el 1 o el 4. Bien, acá tienen ejemplos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a estos conceptos, ustedes busquen, según el problema que ustedes están planteando, si el estudio va a ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, teniendo en cuenta que cuando es exploratorio va a examinar un tema o problema poco abordado, va a examinar, va a explorar, va a ver, observar de qué se trata. Esperen un minutito. Bien, en cuanto a descriptivos, el descriptivo busca especificar propiedades importantes. Acá, además de la observación, se maneja un concepto más, que es el de especificar algo, es decir, busca algo puntual. No se limita simplemente a una descripción más general de un tema o problema. En los correlacionales, estos son los más fáciles de identificar. Esperen un segundo que me está entrando alguien a la pantalla. Bueno, cosas que pasan. En los correlacionales, fáciles de determinar, existe una relación entre 2 variables o características. Luego vamos a ver más adelante el tema de lo que son las variables y cómo se clasifican. Dentro de lo que es la curva de X e Y, las ordenadas y las abscisas, y cómo se clasifican en función de un montón de características que tienen las variables. Redundancia, variables que son características. Bien, va a medir el grado de relación que existe entre 2 características. Por ejemplo, motivación laboral y productividad. ¿Qué pasa con una cosa? ¿Qué pasa con otra? Y cómo interactúan esas 2 características. Y por último, los explicativos busca responder a preguntas. Es mucho más complejo y completo, porque realmente busca una respuesta. No se limita. Observa. El exploratorio explora, mira, observa, determina un fenómeno que puede verse, mientras que el descriptivo va un poquitito más allá.
explora un fenómeno, pero especifica y explica lo que está viendo. El otro no lo explica necesariamente, pero el descriptivo sí lo explica. El correlacional establece una comparación y el explicativo va a responder una pregunta. ¿Cómo pueden saber cuál de las 4 posibilidades es el problema de investigación que ustedes han elegido? Leyendo la pregunta de investigación. Si la pregunta arranca con un qué, con un cuándo, con un cómo, o qué relación tiene, es lo que les va a dar la pista de qué tipo de trabajo de investigación es el que ustedes están desarrollando. Si el trabajo es qué relación existe entre, por lo tanto será un estudio de tipo correlacional. O si, por ejemplo, la pregunta de investigación apunta a cómo influye bla 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 bla, probablemente se trate de un estudio descriptivo. Y si de pronto la pregunta es ¿qué tal cosa? Quizás se trate de un exploratorio. Pero si de pronto pregunta ¿por qué? Si la pregunta de investigación arranca con un por qué, probablemente se trata de un explicativo. Recuerden, no desesperen, porque yo los voy a ayudar a definir cuál de las 4 posibilidades es. Al principio puede ser que algunos erren, otros no tanto, pero sabiendo primero esto es como vamos a desarrollar los alcances y los límites. ¿Por qué? Porque sabiendo si es exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, yo voy a tener que tomar este cuadro que les voy a facilitar y con esto van a poder desarrollar convenientemente la redacción que hace a los alcances y los límites. En cuanto al propósito de la investigación, la utilidad de la investigación, el método y la relación con otros estudios, existen una serie de argumentos para las investigaciones exploratorias, descriptivas, correlacionales y explicativas que hacen a la redacción de los alcances y los límites de la investigación que han elegido. Por ejemplo, si ustedes están frente a una investigación que es de tipo correlacional, ustedes van a explicar en ese apartado del trabajo que desde el punto de vista del propósito, la investigación permite identificar y relacionar o asociar el grado de vínculo que existe entre 2 o más variables en un contexto, agregándole ahí lo que ustedes están investigando. Porque acá no basta con solamente repetir esta frase, sino esta frase sumergirla en lo que ustedes están investigando. Van a tener que hablar de la asociación entre las variables que ustedes van a identificar, van a tener que mencionarlas las variables. Esto es una guía para que ustedes sepan qué tienen que explicar en los alcances y en los límites. Predecir el valor de una variable. ¿Qué variable tienen ustedes en el trabajo identificado? Recuerden que cuando hablamos de variables vamos a hablar principalmente de la característica que nosotros estamos investigando, que puede ser una característica principal sumado a otras características que son secundarias y que confluyen como consecuencia, causa-consecuencia de la descripción del problema de investigación. Para ello vamos a avanzar hacia el final de la clase del día de hoy. Perdonen, pero siempre tengo acá a alguien molesto que está interfiriendo. Vamos a avanzar un poquitito más con variables, así se guían un poquitito más. Igual, en un principio van a poder identificar fácilmente las variables. Lo complejo es después definirlas desde el punto de vista metodológico, cuál es la dependiente, la independiente y la interdependiente, para poder después trabajar en la operacionalización. Eso sí es un poquitito más complicado. Por lo tanto, recuerden, cuando ustedes tengan que hablar y describir acerca de alcances y límites, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Identificar si el trabajo es exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Según cuál sea de los 4, luego pasan a este cuadro y determinan los argumentos en relación al propósito, utilidad, método de relación. Acá tienen los argumentos con los que ustedes van a redactar
porción del trabajo en la que ustedes explican los alcances metodológicos y los límites metodológicos que va a tener esa investigación. De todo esto se va a desprender qué puede explicar metodológicamente la investigación y qué no está en condiciones de explicar. Por ejemplo, un estudio correlacional va a poder determinar una relación entre variables, pero no va a poder explicar el fenómeno, porque no es un estudio explicativo. Ahí tenés un alcance, el alcance tiene que ver con la relación entre variables, pero el límite está en lo explicativo, no puede explicar y no necesariamente, sí puede describir el fenómeno y explorarlo, pero no necesariamente lo va a explicar. Y todos esos detalles están justamente relatados acá en cada una de las partes de este cuadro. Este cuadro les va a servir de mucho. Alcances y límites es un apartado muy chiquitito, de unos 5 u 8 renglones, que lo que hace es ubicar al lector del punto de vista metodológico en lo que puede esperar de esa investigación. Factibilidad no es lo mismo que alcances y límites, y ahora vamos a ver por qué. Porque en la factibilidad lo que se hace es analizar las posibilidades que tiene ese proyecto para poder concretarse. Para ello es necesario atravesar un análisis que contemple 4 cosas: el análisis técnico, el análisis económico, temporal y ético. Eso es lo mínimo que se necesita para poder desarrollar un análisis de factibilidad lo más completo posible. Cuando hablamos de análisis técnico, vamos a tener que explicarle al lector y a la comunidad científica si se cuenta con los recursos humanos y materiales para realizar la etapa de medición, porque nosotros podemos ser muy ambiciosos y podemos delirarnos con una investigación súper. Y después, cuando nosotros hacemos el análisis de factibilidad, nos damos cuenta que en realidad está todo muy lindo, planteamos algo maravilloso, pero es imposible de medir. De hecho, me ha sucedido en cursadas anteriores con exalumnos de la escuela que han planteado realmente investigaciones muy atractivas, pero que conforme fueron avanzando y avanzaron a la factibilidad, se dieron cuenta que para poder lograr responder a la pregunta de investigación tenían que realizar cosas que no estaban dentro de sus posibilidades. Vamos a decir que en pocas palabras la factibilidad, el análisis de factibilidad es un sincericidio, porque es admitir frente a la comunidad científica si realmente eso va a ser posible o no en relación a estos 4 puntos. Ahora bien, uno siempre va a defender su trabajo, por lo tanto, siempre la factibilidad va a estar sesgada de alguna forma por el optimismo que uno tiene y el deseo de que su proyecto pueda verse materializado. Pero bueno, muchas veces este ejercicio de análisis hace que algunos proyectos empiecen a avanzar y se caigan cuando se realiza el análisis de factibilidad. Cuando se hace este análisis, ahí se dan cuenta que la investigación tal cual se está llevando va a tener que sufrir algunas modificaciones o va a tener que reconsiderarse porque hay cosas que no van a poder cumplirse. Por ejemplo, creo que yo les cité en una oportunidad el cuatrimestre pasado de un proyecto de investigación de un grupo de estudiantes en el cuatrimestre pasado que venía trabajando sobre una problemática que tenía que ver con la manipulación de ropa de cama. Pero a lo que ellos querían llegar originalmente era algo que del punto de vista técnico y económico era imposible. ¿Por qué? Porque requería de un análisis bacteriológico, hisopados, algo tan fino para poder demostrar lo que ellos se estaban preguntando, que realmente para ellos no era posible. Entonces hay que ser realista. Uno siempre tiene que investigar en base a cosas que pueda realizar. Es preferible investigar algo, un problema simple, pero que esté dentro de las posibilidades de lo que uno puede hacer, y no delirarse con algo que en realidad va a terminar siendo plagio del trabajo de otros porque es algo que uno no puede alcanzar. Es como pretender que uno con un equipo investigador reducido puede investigar a una población de miles de personas en un tiempo muy breve. Eso en realidad no va a ser posible o va a obligar a tener que sesgar mucho la investigación. En cuanto al análisis económico, hay que sincerarse en cuanto a los costos, si estos se adecuan a la propuesta.
muchas investigaciones y muchos artículos científicos que lo que hacen es demostrar, hacer un resumen y mostrar el trabajo de investigación de otros grupos de profesionales. A veces lo que hacen es demostrar en uno de los apartados del trabajo cuánto costo material llevó o llevaría, si es un proyecto o si es una investigación finalizada, cuánta plata se tiene que invertir, que eso no es un tema menor, porque muchas veces hay investigaciones que requieren de mucho dinero. Y recuerden que a veces ciertos proyectos de investigación que son muy atractivos pueden ser contratados por empresas que estén interesadas en investigar sobre un determinado tópico y pueden sponsorear esos proyectos de investigación. Entonces, por lo menos saber cuánta plata se va a necesitar para poder llevar adelante esa investigación no es un tema menor. Y por último, el análisis temporal y ético. Cuando se habla de correlato temporal, esto quiere decir que no sirve una investigación que, dado la velocidad de los sucesos, para cuando esté finalizada, ya esos resultados no van a tener ningún sentido. A veces hay investigaciones que tienen que ver con un fenómeno muy dinámico que se está realizando a lo largo del tiempo, de manera tal que si la proyección es realizarla de tipo transversal, es decir, realizar un corte en el tiempo y una fotografía en el tiempo de lo que está sucediendo con un determinado fenómeno, quizás a la hora de finalizar esa investigación esos resultados no tengan ningún sentido, porque el fenómeno es dinámico y al momento de la lectura quizás eso no tenga una validez, no solo validez va a tener, pero quizás lo que no va a tener es no va a tener un aporte significativo a la comunidad científica. Y por último, si es ético. Con respecto a la ética en el proceso de investigación, hemos visto, esto van a tener que revisar el material del cuatrimestre pasado cuando hablamos de ética en el proceso de investigación. Si el proceso es correcto, si va a aportar un beneficio. Recuerden que toda investigación es válida siempre y cuando aporte más beneficios que contras. Debe aportar luz, no oscuridad, debe aportar respuestas. Y eventualmente puede también aportar más preguntas, pero preguntas que verdaderamente lleven a avanzar en ese camino, a avanzar en ese tema propuesto, en ese problema propuesto. Deben realmente no solo aportar cosas positivas a la comunidad, sino también respetar todos los pasos éticos que hacen al respeto del derecho de las personas a participar en un estudio y a respetar sus derechos individuales. Bien. Y por último, vamos a hablar un poquitito del marco teórico con el que ustedes van a trabajar. Hacemos un corte y va el último video.